Pero ahora no es el momento de saltar del barco a las aguas turbulentas donde abundan los tiburones. ¿Sabes? Estaba pensando en esto. ¿Tenía Dios un barco en los días de Noé? ¿Construyó Noé ese barco? ¿Se construyó ese barco según las especificaciones que Dios le dio? ¿Tiene Dios una iglesia hoy? Dice Jesús, construiré mi iglesia en las puertas del infierno, pero no prevalecerá contra ella. ¿Un barco en los días de Noé? ¿Un barco que los llevaría hasta el final? ¿Un barco que los llevaría a través de la tormenta? Dios tiene una iglesia hoy para guiar a su pueblo a través de la tormenta, pero escucha, piensa en ese barco. ¿Había algunos animales a bordo de ese barco? Los había. ¿Crees que esos elefantes estaban domesticados? ¿Crees que esas jirafas estaban domesticadas? ¿Crees que esos animales alguna vez fueron al baño en ese barco? ¿Crees que a veces esos pequeños apestan en el barco? Nadie en su familia dijo, espera un momento, el barco apesta un poco, me voy de aquí, y saltaron y se ahogaron. Ese barco los llevaría a través de la tienda. Fidelidad en medio de la apostasía y no huir del barco. Muy bien, esto va a crear una pequeña discusión aquí. Entonces, ¿qué hacemos cuando esto sucede en una iglesia? Porque tú y yo sabemos que hemos tenido conversaciones y solo hemos tenido parte aquí. ¿Cómo permanecemos fieles en medio de la apostasía? Mateo 1:30 de la tarde y esto proviene de la emisora Gospel Annuals, y dice esto: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. No hay duda de que la apostasía existe dentro de la iglesia. La propia Elena White lloró por ello. Sin embargo, la solución que presentó nunca fue separarse de la iglesia que Dios mismo estableció. Vale. No estoy segura de si puedo siquiera resaltar lo que estoy tratando de. Ahí lo tenemos. Pero permanecer fieles dentro de ella como reformadores, no como rebeldes. Vale. Su cita, quiero decir, tengo que subrayarlo porque pienso, espera un momento. Ya hay algunos problemas aquí, pero vamos a seguir adelante. Sus citas, que a menudo se utilizan para justificar la separación, deben leerse en su contexto histórico. La gente suele hacer esas afirmaciones. No podemos sentarnos bajo el papado, es decir, bajo la apostasía dentro de la estructura de la conferencia y afirmar que saldremos ilesos. Acabaremos sucumbiendo a la apostasía o perderemos la vida eterna. Estas personas también tergiversaron el contenido de las citas de E.G. para justificar esta creencia. Aquí hay una de esas citas. Y en el asunto de la escuela de medicina ha habido un distanciamiento con ellos porque no estaban bajo la propiedad ni el control de ninguna conferencia. Esta es una cuestión que en algún momento debería considerarse, que no es el plan del Señor, lo que significa que se debería mantener alejados de la medicina porque no están vinculados a la conferencia. La actitud que algunos de nuestros hermanos han asumido hacia esta empresa demuestra que no es prudente que todas las agencias de trabajo estén bajo el dictado de los oficiales de la conferencia. Hay algunas empresas que, bajo ciertas condiciones, deberían producir mejores resultados si se llevaran a cabo por sí solas. Los consejos de hermanas sobre medicina y las líneas irregulares no fueron convocados para abandonar la iglesia organizada, sino para fomentar la iniciativa guiada por el Espíritu que complementara la obra del Evangelio cuando las conferencias eran lentas y tenían una visión limitada. Ella escribió que existe el peligro de someter a todas las agencias de trabajo al dictado de la conferencia. Pero en la misma época afirmó repetidamente que Dios todavía tenía una estructura de conferencia, que seguía siendo su canal ordenado de orden para llevar adelante la misión. Hagamos una pausa hasta ahora y quiero obtener 2 comentarios sobre algunas de las afirmaciones que acabamos de escuchar hasta ahora. Bueno, ¿qué están escuchando? Hay mucho que decir, tan cerca, tanto. Adelante, Brian, te llevaré primero y tenemos que seguir leyendo. Recuerden que antes hablamos de cómo las mismas personas que se oponen a algunas de las claras reprensiones del espíritu de profecía usarán el espíritu de profecía para asegurarse de que su agenda permanezca intacta. Sí. Oigan, cuando los hombres hacen esto, lo más fácil para exponerlo es tomar cualquier tema del que estemos hablando y volver directamente a las Escrituras. Porque recuerden, el espíritu de profecía no va a hablar en contra de la palabra de Dios, están en armonía, ¿correcto? Entonces, cuando desentrañamos y superamos todas las artimañas que intentan hacer para confundir la mente cuando se trata de cosas que no deberían estar haciendo y que no deberían hacer, por ejemplo, la cita de Madison. Si ese es el caso, y creemos eso, ¿por qué entonces Madison?
¿Por qué hubo tanto esfuerzo después de su muerte para poner esa institución, junto con todas las demás, bajo el control de la conferencia? Esto, entonces, cuando hubo una estrategia reticente, y se utilizó el engaño mediante la creación de un sistema que se desarrollaría aún más hasta convertirse en lo que tenemos hoy como ASI, para seguir socavándolo y sometiéndolo a control. Lo que comenzó como un sistema separado, entre comillas, para delegar fondos de forma adecuada a través de un sistema centralizado, pero que no estaba conectado a la iglesia, se creó ese sistema, que puso a todas esas escuelas autosuficientes de línea irregular bajo el control de ese sistema, y ese sistema ahora está sujeto a la conferencia. Así que ese tipo de juegos, no debemos ser ingenuos. Cuando los hombres hacen cosas así, tenemos que volver a la raíz del asunto. Las mismas citas que decían que no hicieras esto, eso ha sido socavado y nosotros mismos no lo seguimos. Así que Madison ya no existe. Todas las escuelas que eran irregulares y no estaban bajo el control de la conferencia que se iniciaron durante ese tiempo, todas y cada una de ellas, ninguna de ellas existe, y las que existen están completamente bajo el control de la conferencia. Oh, vaya, vale, voy a tomar un comentario más de eso. ¿Alguien más quiere agregar algo a esto? Porque tenemos que seguir leyendo. Si no, continuar. ¿Te gustaría aprender a operar de la mano de un experimentado ex-trader de la City que pueda compartir sus conocimientos y experiencia profesional? ¿No estás cansado de esos traders de las redes sociales que usan imágenes de casas y mansiones alquiladas, aviones privados y dinero como parte de su estrategia de marketing para atraerte? Sin embargo, Continuaremos. Muy bien, continuemos. Bien, leamos su balance. La publicación dice: se necesita una reforma en todas las filas, pero que nadie piense que ahora podemos prescindir de la organización. Nos costó mucho estudio y oración llegar a nuestra posición actual, y ahora estamos aquí. No debemos dejarnos llevar por la confusión. Y, de nuevo, se me ha instruido que diga a los adventistas del séptimo día de todo el mundo que Dios nos ha llamado como pueblo para que seamos un tesoro peculiar para Él. Ha designado que su iglesia en la tierra sea la luz en el mundo. Separarse del cuerpo debido a los pecados de algunos dentro de él es repetir la rebelión de Coré, que acusó a Moisés y a Aarón de guiar en el error. Los dos siervos de Dios trabajan dentro del cuerpo para instruirlo y reformarlo, no afuera para condenarlo o dividirlo. Cuando Elena White habló de líneas irregulares, no estaba respaldando ramificaciones, ministerios o iglesias independientes, que son las que se oponen a la obra organizada. Se refería a iniciativas misioneras que eran esfuerzos evangelísticos cooperativos, no competitivos, que complementaban la misión. Y no separados de ella. Vale, necesito sacar una idea de eso. Vale, sí, quiero hablar de eso. Por cierto, quiero dejar claro a cualquiera que se esté separando del cuerpo. Nosotros, creo que todos los que están aquí, no puedo hablar por todos, puedo hablar por mí mismo. Estamos en una iglesia organizada, no estamos en contra de la organización. Quiero dejarlo muy claro. En todo caso, estamos en contra de la apostasía, ¿verdad? Y de las políticas que van en contra de la palabra de Dios. Quiero dejarlo muy claro mientras hablamos de esto. Pero la afirmación de que cualquiera que se separe o abandone esta organización de la iglesia está cometiendo los pecados de Cora. No lo sé. En fin, adelante, hermana Sheldon. Quiero oír tu opinión. Oh, sí, bueno. Solo quiero añadir algo a lo que Brian dijo antes. Cuando miro el relato del hermano Shyman, hay muchas citas aquí, pero podría leer esta. Puedo sacas cartas y manuscritos UG 109-1901 párrafo 5. Vale. Aquí dice, Dios está disgustado con el espíritu que has manifestado. Tus insinuaciones y críticas son de lo más impropias. Cuando deberías ser maestro, no tienes necesidad de que te enseñen. Sabes que estás criticando la obra de un hombre que ha sido visitado por los ángeles del Señor que te han enviado a un campo donde se está realizando una buena obra para mostrar tu celo entregando piezas. Si esto es trabajar en las líneas regulares, ya es hora de que trabajemos en las líneas regulares. Y luego aquí continúa con el hermano Sherman, que trabajó en las líneas regulares. Dice, hemos hecho un gran anuncio. Voy a hablar los domingos por la tarde en la pista de patinaje. Y el hermano Starr imparte sus estudios bíblicos por la noche. ¿Cuánto tiempo durarán los obreros? Si en la ciudad uno o dos establecieran con sus familias una obra con el mismo plan que el hermano Charman, elevando el estandarte de la verdad de una manera costosa y trabajando discretamente en diferentes líneas, muchas almas se salvarían. Ahora bien, aquí escribe esto al querido hermano Johnston.
Voy a ir lo más rápido que pueda. Pero aquí dice que hace unas semanas envié una carta al Elder Shimon. Se me presentó preocupado y sufriendo. Me dieron instrucciones sobre el curso que está siguiendo con él. Un curso que no está dictado por los consejos de Dios. Estás causando sufrimiento al hermano Sham. No es tu trabajo ir al campo de trabajo de otro hombre y asumir una obra que él ha establecido con mucho trabajo y sacrificio. Hay muchos campos tan estériles y necesitados como este cuando el hermano Shimon entró por primera vez. ¿Por qué no ir a esos campos y dar allí evidencia de tu capacidad de atacar e ingenio? Así que voy a saltarme la parte siguiente porque hay mucho aquí, pero aquí dice, el Señor no está complacido con vosotros por entrar en el campo de otro hombre después de que él ha hecho todo el trabajo pionero para criticar y condenar, dejando la impresión en las mentes de que el trabajo no se ha hecho bien. No es obra de un ministro de Cristo ir al campo de labor de otro hombre e ignorar al trabajador, sin mostrar aprecio por su labor. ¿Cuánto más noble sería ir a alguna parte no trabajada de la viña y mostrarles lo que se puede hacer para comenzar desde la luz del Señor? El Señor se ha complacido en darme. Hay muchas oportunidades tan prometedoras como lo fue el lugar donde el hermano Charman comenzó su obra y tener la ventaja de poseer fuerza física. Busca un lugar difícil y ponte a trabajar. Trabaja con humildad y seriedad como lo ha hecho el hermano Charman. Ahora, voy a adelantar un poco aquí donde dice que la conferencia debe entender que no tiene derecho a enviar a un hombre para que le cuite el trabajo de las manos a alguien que ha hecho un trabajo duro, una labor ardua, ganándose la vida poco a poco a pulso, con el Señor obrando con él y dándole su salario en almas por su labor. Estudia la acción de Cristo tal como se registra en Juan 4 en 1-3 con respecto a la propiedad que el hermano Charman ha acumulado. Que ninguna codicia egoísta le obligue a cederla a la conferencia. Puede haber otros lugares donde podría trabajar, donde debería trabajar, y debería tener algo con lo que operar. Si de repente le llamaran, podría ceder esta propiedad a alguien en quien pudiera confiar. Se le debería permitir controlar su propia propiedad, resultado de su arduo trabajo, y nunca sentirse desamparado. El hermano Charman siempre necesitará ayudantes, pero no hombres que busquen dejarlo de lado y reemplazarlo. Sus ayudantes deberían ser hombres de fina percepción y delicadeza de sentimientos que den crédito a quien se lo merece, pero animo a la gente a leerlo porque hay mucho aquí. Así que solo estoy tocando la superficie, pero también hay ejemplos en el espíritu de profecía donde Elena White apoya las líneas irregulares en el trabajo, que no debemos criticar el trabajo de otro hombre si es hacia donde Dios lo está guiando. Pero él sigue, y la definición de iglesia es diferente, ese es otro tema aparte. ¿Cuál es la definición de iglesia? Cristo mismo. Yo diría que estaba en las líneas regulares, porque él, ya sabes, los fariseos que eran religiosos y su pueblo, Dios, Jesús seguía enseñando en sus sinagogas, pero en Juan 16:2, Jesús advirtió que esos judíos debían ser expulsados de las sinagogas. Cuando realmente seguimos solo el método de Cristo, el camino estrecho y angosto, y su camino es el camino recto y angosto. Ahora bien, el ejemplo de la cuerda que la persona mencionó en el número 16 es en realidad una cita que también habla de eso. Bueno, solo intento ir muy rápido y ser consciente de que todos puedan compartir lo que tienen que compartir. Nosotros estamos a favor de la organización. Amén, 100%. Pero no debemos demonizar a quienes están haciendo una obra y siguen siendo parte de la iglesia, por así decirlo, porque ¿qué es la iglesia? Hay una definición diferente de lo que constituye la iglesia. En realidad, no es bíblico decirle a alguien que el Señor no está con esa persona y que está haciendo una labor en otro lugar. Como recuerdo el relato de Marcos, capítulo 9. En Marcos, capítulo 9. Voy a ir allí muy rápido porque esto parece ser un ataque también a los ministerios independientes que están haciendo una obra y eso no es. Quiero decir, para mí personalmente no me corresponde a mí. Dejarme terminar esa cita aquí para poder dejarme terminarla y poder abrir el turno de palabra para una reflexión final porque me quedan 2. Punto. Vale, dejadme terminar. Dejadme, perdón, ¿puedo terminar esto último? Vale, entonces, Marcos 9, en Marcos 9 en 308 al 40, dice, Juan les respondió, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y no nos seguía, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga milagro en mi nombre, que pueda hablar mal de mí, porque el que no es contra nosotros, es contra nosotros. Entonces, para concluir esto, solo porque si uno está en las líneas irregulares, la clave es, ¿están siguiendo a Cristo? ¿Están enterrando el mismo mensaje adventista del séptimo día porque no están bajo las líneas de la conferencia?
¿Deberíamos condenar a los que todavía están haciendo una obra y guiando almas a la justicia y la salvación? Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero compartir. Hay mucho más que podría compartir, pero debido a limitaciones de tiempo, sí. Probablemente lo compartiré por separado en mi canal. Está. Bien, en detalle. Sí, sí. Ese podría ser un buen artículo para responder en tu canal. Pero déjame terminar esto porque quiero ver qué más tienen que decir. Observa cómo lo aclara en esta declaración y en otra declaración. Algunos han avanzado la idea de que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha instruido que en esta obra no existe tal cosa como ser independiente como el hombre es independiente. Las estrellas del cielo, están todas bajo la ley, cada una influyendo en la otra para hacer la voluntad de Dios. Las líneas irregulares no eran rebeldes. Dice que eran pioneros que trabajaban donde la línea regular aún no había llegado. Seguían defendiendo el orden de la iglesia, reconocían el cuerpo y cooperaban con él. Elena White advirtió que algunos usarían la apostasía dentro de la iglesia como excusa para abandonarla. Pero esto, dijo, era precisamente la prueba de la lealtad. Puede parecer que la iglesia está a punto de caer, pero no cae. Permanece mientras los pecadores en Sión serán zarandeados. La paja separada del trigo precioso. Estos dos, los que se separan pensando que preservarán la pureza, a menudo se alejan del mismo proceso de refinamiento por el cual Dios está purificando a su pueblo. El zarandeo no destruirá a la iglesia. La limpiará. Sentarse bajo la apostasía no es lo mismo que participar en ella. Vaya. Tenemos como una doble negación aquí. Sigamos. Lot vivió en Sodoma, pero no participó de sus pecados. Daniel sirvió bajo Babilonia, pero mantuvo su integridad. Pero los fieles en Leodosa no están llamados a huir, sino a arrepentirse y vencer. El barco de Dios no se hundirá. La iglesia está en un estado leodiciano, pero el barco pasará al puerto. Los que son pasajeros del barco no deben saltar pensando que pueden llegar a la orilla de alguna otra manera. El barco pasará. Abandonar el cuerpo organizado debido a una apostasía percibida no es fidelidad. Es rebelión. El mismo espíritu que llama a la reforma también llama a la unidad bajo el orden designado por Cristo. Debemos oponernos al pecado, hablar la verdad y trabajar por la reforma, pero siempre dentro del marco del movimiento organizado de Dios. Ahora, ustedes merecen un punto destacado. Independientemente del cuerpo de Cristo, perdemos la rendición de cuentas, la corrección y el orden divino. Permanezcamos con el barco. Trabajemos por el reavivamiento, no por la revuelta. Y recuerden, Dios pondrá todo en orden. Tengamos fe en que Él llevará el noble barco que lleva al pueblo de Dios sano y salvo a puerto. Muy bien. Quiero que ustedes digan algo. Quiero que sea sencillo. ¿Podemos hacernos una pregunta sencilla? Vale. 3 cosas y creo que ayudarán a todos en el panel y a nuestros espectadores. MHM. Debemos establecer los cimientos de la iglesia a partir de la palabra de Dios. Número 1. Sí. Número 2. Necesitamos entender la diferencia entre organización y centralización. MHM. Una vez establecidos esos principios, entonces las citas del espíritu de profecía, algunas de las cuales se están usando con los comentarios insertados. Parecen implicar algo que no está diciendo la propia Elena White. ¿Verdad? Porque ella nunca habría enseñado algo que pudiera romper este cimiento aquí mismo. Si pudieras traer estos textos aquí mismo en la pantalla, hermano James, en la Biblia, Mateo 4:18 de la tarde, 3 textos y Mateo 7:24 de la mañana y 25. Mateo 4:18 de la tarde. Y por eso es importante. Creo que ahora estamos en una época en la que algunas de las tácticas similares que usaba el sacerdocio para seguir temiendo a la gente de que si de alguna manera tenían problemas con la estructura, se perderían si algunos, por alguna razón, no formaban parte o no estaban bajo su control, que su salvación estaría en peligro. Eso es engañoso e infunde miedo. Y ahora te lo voy a mostrar. Mira esto. Sí. Él dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, nosotros, como protestantes, entendemos que este texto hace una distinción entre la roca poderosa, la piedra angular y la humanidad. Por lo tanto, la iglesia no está fundada sobre el hombre, Pedro, Petrus, una piedra, sino sobre la roca que es Cristo. Ese es el cimiento mismo de la iglesia. Ahora bien, el infierno,
las puertas del infierno no prevalecerán contra ese cimiento. Ahora, observen esto. Mateo 7:24 de la mañana y 25. Aquí dice en el 24 y 20, en el 24 y 20 dice: Por tanto, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, esas son las palabras de Dios. Le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre ¿qué? Roca, comillas punto. Pedro, un hombre, el catolicismo, ¿ven el centro? ¿Ven a dónde voy con eso? O la roca, la piedra angular. Ahora, observen el 27. Dice: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. 25, lo siento, versículo 25. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cada individuo tendrá que rendir cuentas de sí mismo cuando se trate de esto. Cada uno de nosotros que está edificado sobre la roca verdadera, que es el fundamento, que es Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Cuando la tormenta y la tempestad arrasen con nuestra estructura, que está establecida ahora mismo bajo la centralización, descubrirán que lo que permanece son aquellos que pusieron su fundamento en Cristo y su palabra. Eso es lo único que está pasando. Amén. Punto. Amén. Pastor. Amén. Estoy ansioso por escuchar su opinión sobre eso porque estábamos hablando antes de llegar a este artículo. Usted estaba hablando de la iglesia, similar a lo que dijo Brian. Estoy ansioso por escuchar su opinión sobre ese artículo en general. Lo siento. Creo que ha silenciado. Lo siento. Sí. Creo que están confundidos. Están sacando las cosas de contexto. Están intentando establecer una base para algo en lo que creen, pero se están quedando cortos, sinceramente. Lo que hay que hacer, y esto tiene que pasar en la iglesia, y en un sermón reciente, Ron Kelly aludió a la gran necesidad de esto y estoy de acuerdo con él. Tenemos que establecer lo que es la iglesia, darle una base sólida de la Biblia y el espíritu de profecía antes de tener estas conversaciones. Algún día tendremos que tener una mayor comprensión de lo que es la iglesia para tener una buena conversación sobre este tema. Hay mucho que matizar. Es mucho más matizado de lo que muchos han discutido abiertamente. Sin embargo, tiene que pasar por la salud general de la denominación. Por eso, retén. Adelante, James. No, iba a decir un pensamiento rápido también. Creo que una cosa que este artículo no logró entender realmente es que cada individuo es diferente. Una mala organización. Trabajo con la iglesia. Vamos a una iglesia local. Estamos comprometidos activamente. No tenemos problemas. Pero mi situación no representa la posición de todos los demás. Hay algunas personas que han sido lastimadas por la iglesia. Sí. No se van porque solo quieran ser rebeldes. Las obligan a irse, a veces. Algunas personas son expulsadas. Algunas personas son miembros de la comunidad. Y muchas veces no hay realmente un caso sólido en su contra. Pero estas son las cosas en las que tienes que pensar porque estás hablando de una situación que es más compleja que simplemente ser rebelde o intentar comenzar nuestra antigua iglesia siendo los hijos de Coras. Los hijos de Coras estaban tratando de reemplazar a Moisés. Ese es un juego completamente diferente. Pero la cuestión es que, Cuando realmente entiendes la historia de las personas, por qué hacen lo que hacen, y de nuevo, créelo de un hombre que ha criticado a personas que he visto hacer cosas y luego me tomé el tiempo para escuchar un poco. Hay historias que puede que no conozcas. Y también hay personas que también he visto que se fueron. Son fieles, sí, puede que no formen parte de la organización, pero intentan servir al Señor de la mejor manera posible. Defienden los principios, pero siguen adorando. No forman parte de la iglesia de Dios, y, de nuevo, si sigues insistiendo en este argumento, y repito, no estamos en contra de la organización. Quiero dejarlo muy claro. Pero cuando argumentas que ese edificio llamado sede de la iglesia en Silver Spring es la iglesia. Sí, amigo. ¿De qué estás hablando? ¿No es este el mismo argumento que el catolicismo esgrimió contra los protestantes? Si dejas el catolicismo y empiezas algo fuera del catolicismo, ¿qué estás haciendo? Fuera de la iglesia de Dios. Esa es la idea que subyace al catolicismo, que somos universales. Cualquier cosa que esté fuera de estas fronteras es una pérdida. Espera, ¿no era eso contra lo que luchaban los reformadores políticos? La idea de hacer de una institución el lugar mismo del santuario de Dios. No, tiene su lugar, tiene su propósito para la misión, cuidar de los pastores. Sí, necesitamos todo eso, no estoy en contra. Incluso cuando la gente se va, necesita estar organizada. Pero para que parezca que todos los que no forman parte de la organización van a ir al infierno, hermano, tienes que volver a leer la Biblia porque no entiendes de qué estaba hablando Jesús. Sí, bueno, piénsalo. Veamos, solo en los países árabes de China,
Hay 7 cristianos Damus que creen completamente en la verdad, pero no pueden formar parte oficialmente de una organización o todo su trabajo será destruido, los meterán en la cárcel. Entonces, ¿no forman parte de la iglesia? Vamos, déjame ser honesto. Ahora mismo en nuestra iglesia, Cora ha asumido muchos puestos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra denominación. Hombres manipulan el sistema, por eso, he visto que esto sucede. Están manipulando el sistema. Tenemos un buen sistema, 70 un buen sistema, pero cuando los hombres malos lo manipulan, pueden. He visto a hombres ser colocados en puestos, por amiguismo. Oh, yo tengo pruebas contundentes de que al ver esto, cómo llegan a un comité de nominaciones y dicen, no puedes votar por este tipo, pero sí puedes votar por este otro, y luego todos, por miedo o por su trabajo o simplemente por desconocimiento, tienes a un funcionario de alto rango que viene y dice que hagas eso, simplemente siguen el camino, y alguien es colocado. Eso no significa que Dios puso a ese tipo en su lugar. Correcto, así es. Ese hombre se abrió paso a la fuerza. Lo he visto suceder muy recientemente y de hecho tengo pruebas contundentes, pruebas irrefutables de que sí sucedió. Entonces, lo que sucede es que hay hombres malos que son colocados en buenos puestos y algunos son obligados a irse. La gente es obligada a irse, pero siguen teniendo la comisión de hacer el trabajo. Si hay 7 días de Adviento tradicionales, creen lo que creemos, todavía tienen que hacer el trabajo. Dios, eso no les impide hacer el trabajo. He visto y oído a demasiadas personas buenas y temerosas de Dios marginadas y expulsadas, no por diferencias doctrinales, porque todo lo que creen es simplemente cristiano adventista del séptimo día de cabo a rabo, sino más bien porque no se doblegarían ante prácticas erróneas que se realizan sin respaldo bíblico o del espíritu de profecía, ni siquiera con la autoridad de la iglesia que las respalde. Vemos esto en la situación de Conrad Vine, ¿verdad? No es más que lo dijimos. Y si a veces no respaldas eso con algunos de estos líderes, te van a expulsar. Creen que no eres adventista del séptimo día. Creen que estás fuera de la iglesia, y por eso digo que tenemos que llegar realmente a los matices de lo que es la iglesia. Tengan este estudio. Tengan este debate dentro de la iglesia. Amén. Eso saldría un mundo de bien. ¿Y por qué me apasiona tanto eso? Voy a utilizar un ejemplo realmente extremo y me pondré a mí y al hermano James Devilson como ejemplo. Digamos que aquí estoy. Soy un representante de la administración, y vengo y ambos intentamos dar testimonio a esta persona, y esta es la norma o la mentalidad de la mayoría o de muchas de nuestras personas dentro de la iglesia. Así que voy y digo que Jesús es el Señor, y adventista común y corriente en particular escucha eso y en lugar de decir dónde se encuentra eso en la palabra, la pregunta es ¿eres parte de la iglesia o de qué iglesia eres parte? Ahora mira esto. James va, que solo viene con la palabra de Dios, y dice que Jesús es el Señor. No, voy a decirlo al revés. Y James viene, representa a la iglesia y dicen, Jesús es el Señor. ¿A qué iglesia perteneces? Se basan en si aceptan o no una declaración verdadera de ambas personas basándose en su asociación en lugar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando estaba testificando a alguien ayer, le dije, y él dijo, hermano, usted sigue la doctrina de Elena White. Y yo dije, ¿de verdad? Comillas. Ahora bien, él guarda el sábado. Le mostré una cita. Elena White dice que el séptimo día es sábado. Entonces él dice, ¿crees eso? Comillas. Él dijo, sí. Yo dije, ¿es esa una doctrina de Elena White? Comillas. Hizo una pausa por un momento. Entonces le dije, los 2300 días que le mostré en Daniel 8:14 de la mañana. Le dije, Elena White enseña eso. Él dijo, no, hermano, no sigo eso. Esa es una doctrina de Elena White. Le dije, entonces, no muestras lo mismo para el sábado de 7 días porque es algo que quieres hacer y con lo que te sientes cómodo. Pero los 2300 días los asocias con Elena White porque no quieres seguirlos. Lo que quiero decir con esto es el peligro de la falsa comprensión de lo que es la iglesia. Las personas están determinando a quién escucharán. Y obedecerán según la voz de Dios, no en función de lo que está escrito, sino de su afiliación. Y eso es peligroso. Sí, hago. Una última reflexión. Sé que la hermana Kelly Pierman ha estado muy callada aquí. Voy a indagar un poco sobre ella. Necesito que nos digas cómo equilibrar esto. ¿Qué has oído en este artículo? Y una vez que lo hayas hecho, Justin, te pediré una oración. Sabes, creo que estamos viviendo tan cerca del fin de los tiempos que el enemigo nos va a tomar por sorpresa de muchas maneras. Podemos estar en la zanja de la izquierda o en la zanja de la derecha. Y aquí es donde más que nunca debemos centrarnos en Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y es muy fácil que,
si no estudias por ti mismo y si no estás en esa sala de oración pidiendo a Dios guía y dirección, te pierdas. Esa es solo la conclusión. Y aunque puede haber habido algunos puntos buenos y válidos que se hayan planteado en este artículo en particular, la conclusión es que Jesús es nuestra cabeza. No somos salvos como adventistas del séptimo día. Somos salvos como cristianos que aman a Jesucristo, no por la denominación a la que pertenecemos. Y por eso creo que el enemigo va a usar todo lo que pueda para hacernos apostatar, así que no voy a escucharlos. Quiero decir, si nos fijamos en Jesús cuando caminó sobre la tierra, todo el mundo, ya sabes, la iglesia estaba en apostasía en ese momento, ¿verdad? Y sí, estaba en una fila irregular. Pero lo que hizo Jesús fue pasar tiempo con su Padre todas las mañanas y recibir sus instrucciones para el día. Y eso es, tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y recibir nuestras instrucciones para el día. Y cuando recibimos nuestras instrucciones del día, la iglesia no va a estar contenta con nosotros. Otras personas no van a estar contentas con nosotros, ¿verdad? No estamos aquí para complacerlos, estamos aquí para agradar a Dios. Y el camino se pondrá difícil por dentro. Ella dice que tenemos más que temer de lo interno que de lo externo, porque los que están dentro nos conocen. ¿Cierto? Ellos lo saben y se convertirán en nuestros Enemigos más acérrimos cuando llegue el momento. Por eso, por la gracia de Dios, intento no quedar atrapada en ninguna zanja. Solo sé que no quiero que me sacudan, ¿cierto? No quiero que me aparten de Jesús. Solo quiero ser como María. Y sentarme a sus pies. Y ser guiada a la eternidad por lo que Él ha hecho por mí. Amén. ese es mi objetivo en todo esto. Amén. Amén. Es bastante sorprendente cuando empiezas a centrarte en Cristo y Él vuelve a ser Brian en la palabra. No te dejas llevar por esto, ¿cierto? Te quedas como, espera un momento, ¿has leído tu palabra? Así que sí, los dos extremos y me encanta lo que dijiste, hermana Kendra, es que tenemos que evitar ambos extremos porque están en ambos extremos. Gracias a Dios si mantienes tus ojos en el Señor y pasas tiempo en la palabra. Déjame decirte esto, algunas de las cosas que estás escuchando no te van a convencer, por eso. Uso el ejemplo de la carretera en las Bermudas. Recorriendo esa carretera, hay muchas muertes que ocurren en el medio. Sí, tienes razón, tienes razón. Tienes que mantenerte en Jesús. Justin, ¿quieres terminar? Sí, no, solo, ya sabes, solo un poco de ánimo para nuestra audiencia y para aquellos que escuchen esto más tarde. Tengo algunos amigos que se han unido a la fe. Creo que ahora llevan bautizados en la iglesia 2 años, creo, o casi 2 años. Y como todavía son nuevos, a menudo tienen que relacionarse con familiares y amigos que no creen en la fe adventista y creen que somos una secta y todas esas cosas. Y muchas veces vienen a mí con ansiedad y estrés porque me hacen esta pregunta o me hacen esta acusación. ¿Cómo respondo a esto? ¿Qué hacemos con esto? O lo que sea. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado y me sigue enseñando es que se las transmito a ellos, y esto se puede aplicar a cualquiera. Cada vez que te enfrentes a un desafío o una acusación, o lo que sea, aprende a poner la carga de la prueba sobre ellos. En otras palabras, con este artículo, hermano, hermana, defíneme la iglesia. Eso es todo. Sí, muéstramelo con las escrituras. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa organización? ¿Qué es organiz? ¿Qué significa la palabra ramificación? ¿Qué es? ¿A qué se refería cuando dijo Adams independiente? Verás, dejamos que la gente se salga con la suya con demasiada facilidad. Simplemente dejamos que la gente cite cosas, diga cosas y publique cosas y nadie responsabiliza a nadie diciendo, espera un momento. Porque por la gracia de Dios, cuando vengo a probar con la palabra de Dios, ¿a qué me refiero? Voy a probar con la profecía espiritual dentro del contexto a qué me refiero y por qué mantengo esta posición. Y entonces, esto es lo que comparto con mis amigos. Y digo, oh, está bien. Entonces, sí, dijeron esto. Está bien, genial. ¿Les pediste que lo probaran? Y ellos dicen, oh, bueno, no pensamos en eso. Y yo digo, no puedes ver que ese es el problema. La gente se asusta fácilmente porque no haces preguntas. Y eso no es un desafío. No te enfades, no intentes discutir ni debatir, haz preguntas, y descubrirás que 9 de cada 10 veces esas personas no tienen ni idea de lo que están hablando, solo repiten lo que han oído decir a otra persona. Sí, puedo entenderlo, Justin, yo solía pensar así. Te lo digo, y he hecho sesiones de preguntas y respuestas en las que la gente me dice, oh, ten cuidado con este hermano, va a intentar vomitarte, ten cuidado con este tipo, va a intentar, comillas punto, y yo les digo, escucha,
O bien el Espíritu Santo va a ganar hoy porque no soy yo, o bien me voy a ir humilde y voy a aprender una lección porque tengo que estudiar un poco más. Pero de cualquier manera, estamos aquí. Todos tenemos que inclinarnos y humillarnos ante la palabra de Dios. Punto. Y entonces, cuando entro, busco dar la palabra de Dios basada en la gracia de Dios, lo que Él me ha revelado a través del estudio y la oración. Y si me hacen preguntas, o bien lo sé y el Espíritu de Dios me lo traerá a la mente, o bien no lo sé y se lo diré. Y si me desafían, maravilloso, muéstrenmelo a partir de la palabra de Dios. Y lo he hecho en tiempo real y en silencio. Así que eso no es orgullo, no es arrogancia. No hay miedo porque, ¿adivinen qué? Oigan, noticia de última hora. Justin está acostumbrado a equivocarse. Así que no están hiriendo mis sentimientos si señalan un defecto en mi creencia, en mí. Está bien. Gracias, lo aprecio. Bienvenido al club, Justin. ¿Saben a qué me refiero? No es gran cosa. No es gran cosa en el sentido de que no quiero cometer un error. Pero no es gran cosa para mí descubrir algo así como, oh, está bien, me equivoqué. Ya sabes, déjame ir y volver a revisar esto. Pero escucha, no sé si vas a venir a mí con algo y eres firme e intentas corregirme. Lo aceptaré siempre y cuando la palabra de Dios te respalde. Si no lo hace, tendrás que regresar. Somos de donde viniste. Tendrás que regresar. Mañana, termina esto. Esto es muy bueno, muchachos. ¿Qué manera de terminar? El amor es solo él. Pastor Mill, ¿te importaría terminar con unas palabras de oración aquí? Claro, claro. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad de reunirnos y discutir tu palabra y discutir cosas que están sucediendo en el mundo y en tu iglesia. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo continúe para guiarnos y dirigirnos en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. No queremos hacer nada que pueda desviar a nadie de ti. Así que, Señor, continúa guiándonos y dirigiéndonos en nuestra iglesia, en esta iglesia. Señor, te rogamos que obres en cada corazón, que obres la reforma de cada corazón. Sabemos que quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de servirte cada día. Te pedimos perdón por las formas en que te fallamos. Y te pedimos que continúes elevándonos, guiándonos y dirigiéndonos para que podamos ser una luz más grande para ti a través de este programa y lo que hacemos individualmente mientras salimos y respondemos al llamado a la misión que nos has dado. Gracias de nuevo, Señor, por la oportunidad. Y te agradezco por todos los que forman parte de esto, los que hablan y los que escuchan. Señor, haz que todos crezcamos juntos en amor los unos por los otros, en amor por ti para que termines tu obra mientras avanzamos, preparándonos para tu pronta segunda venida. Gracias por responder esta oración según tu voluntad para todos nosotros, Señor.